¿Creéis que los políticos no eligen cuidadosamente cada palabra que usan? Esas cosas que pueden parecernos burradas están precisamente ahí para conseguir que reaccionemos de determinada forma. Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. Que Irene Montero diga un acto con diferentes portavoces y portavozas, o que Viviana Aído, cuando era ministra de Igualdad, dijera de los miembros y miembros de esta comisión, o que este señor de Vox se empeñe en decir presidente para referirse a una mujer que preside. Gracias, señora presidente. No es casualidad. Sí, la política es un claro ejemplo de manipulación a través de la lengua. Así que hoy vamos a ver cómo hablan los políticos. ¿Cómo hablan para manipular? O sea, esto no va a ser el típico vídeo de ¿qué tal hablan los políticos inglés? Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. Porque entonces les recomendaría claramente que practicaran ese inglés en italki. Hola, buenas tardes. Sí, italki es el patrocinador que ha hecho posible crear este vídeo. Mira, yo uso italki desde hace más de 5 años para poder mantener el C2 en casi todas las lenguas del mundo, como en inglés. How do you pronounce 11? 11. No way. I've always learned 11. How could I practice that pronunciation by my own? But one of the things that I like to do is, with the permission of my students, we actually use a variety of services to clone their voice. Ah. And then they can listen to themselves speaking perfect English or perfect German or Spanish, whatever. Okay, if I don't know how to pronounce it or I'm not able to pronounce it, my cloned voice is going to pronounce it correctly? Yes. Esto es italki. Es una clase con un profe de carne y hueso que tú eliges basándote en lo que quieres. ¿Cómo? Pues mira, es tan fácil como entrar en italki. Poner aquí que quiero aprender inglés. A mí, como muchas veces me gusta comparar cosas con el español y el alemán, pues pongo aquí que quiero que hable esas dos lenguas. Si a ti te da igual, pues no lo marcas y listo. Y luego eliges. No hay precio fijo, depende del profesor, o sea que tú eliges cuánto te gastas. Además, ahora os traigo una oferta de 5 euros de descuento para la primera clase por clases de mínimo 10 euros. Solo si usáis mi link y el código Linguriosa6. Si ya habéis dado más clases en italki, decidme en comentarios qué lenguas habéis aprendido y qué tal os ha ido, que me gusta saber vuestra opinión. Y ojo, porque la oferta es solamente para los primeros 50 usuarios. Y ya, bueno, pues como siempre recuerda que haciendo clic no solamente vas a aprender una lengua nueva, sino que también vas a apoyar este contenido y vas a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Se dice que la lengua es en cierto modo como la ropa. Elegimos la que más nos gusta y en cierto modo dice cosas sobre nosotros mismos. La ropa o la moda es una forma de expresión que deja claras nuestras intenciones. Pues lo mismo es la lengua. Nosotros, dependiendo de la situación, elegimos cuidadosamente las palabras, el tono, el timbre de voz. Es decir, lo que creemos que más o mejor impacto va a generar en nuestro interlocutor. Si estás hablando con una amiga que tiene la misma ideología que tú, seguramente vas a usar un término despectivo para referirte a una persona que tiene otra ideología. Pero si estás hablando con una persona que tiene otra ideología, no vas a usar una terminología que va a ofenderle. Usarás otra que sea más socialmente neutra. A ver, si eres una persona mínimamente respetuosa y sensible. Si queremos convencer a una persona de que vaya a tomar algo aunque no le apetezca, usaremos un discurso que sea más convincente. Y esto incluye tanto la elección de palabras que usemos como el mensaje que transmitamos. Es decir, que todo esto es algo súper importante, sobre todo en política. Y esto ya lo sabían los romanos y los griegos. De hecho, para ellos la retórica era una de las partes más importantes que tenía que aprender una persona que se fuera a dedicar a la vida pública. Todos los políticos se saltan de vez en cuando las normas del estándar para dejar entrever algún detalle ideológico. ¡Qué feo eso! Bueno, esto es algo muy común que siempre ha pasado, pasa y pasará. Lo hacemos todos en mayor o menor medida, y es una de las formas en la que las palabras cambian de significado. Recordad que cuando una persona se enfada porque estamos destruyendo la lengua en realidad no le puede dar más igual. De hecho, la persona que dice eso seguramente no tendrá ni idea de lo que es o de cómo funciona la lengua. Lo que le molesta de verdad es que la lengua de los demás no refleje la ideología en la que esa persona cree. Mirad este titular, por ejemplo. Irene Montero usa el término portavozas y reabre la polémica sobre el lenguaje sexista. Irene Montero sabe de sobra que portavoza no es un término estándar. Igual que Viviana Aído sabe que miembras no es un término femenino de la lengua estándar, pero lo usa para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Este señor de Vox
Él sabe de sobra que el femenino de presidente es presidenta. Y además no tiene nada de novedoso, tenemos esta forma registrada desde el siglo XV. E incluso la RAE y la Fundeu aconsejan usar presidenta para la forma femenina. Hombre, pero lo de presidenta suena mal. Va en contra de la lengua, porque los participios de presente terminan en -te. Da igual el género, siempre terminan en -te. A ver, repito, la forma presidenta está registrada desde el siglo XV. Y no es un participio activo porque en español no existen los participios activos. En español solamente existen los participios de pasado. Si fuera un participio activo o un participio de presente, todos los verbos tendrían esa forma. Igual que todos los verbos tienen un participio de pasado. Pero no se documentan formas como luchante, trabajante y sí luchador, trabajador. Además de que las formas como presidente no funcionan como verbos, sino como sustantivos o adjetivos. Si fueran participios activos, podrían tener función verbal o usarse en construcciones absolutas. Mirad, por ejemplo, esta frase en francés que no voy a leer porque os vais a reír de mí. Se traduciría por: los espectadores que gritan en las gradas animan a los jugadores. Criant en francés es un participio de presente, así que como participio de presente puede funcionar como verbo. Y en español necesitamos un verbo que no es gritantes, es una subordinada, o sea, que gritan. La mayoría de palabras que terminan en -te vienen de un antiguo participio de presente que existía en latín, pero que en español se perdió durante la Edad Media. Bueno. El caso es que el señor de Vox se lo pasa por el forro porque él quiere demostrar que es antifeminista a más no poder, así que usa la forma masculina presidente. Vale, pero entonces, cuando los políticos dicen estas cosas, ¿lo hacen siendo totalmente conscientes? Pues ahí está el asunto. Yo no lo sé y aquí entran en juego dos aspectos importantes: la ignorancia y la posverdad. Los políticos tienen que responder muchas preguntas, de muchos tipos, pero los que tienen este tipo de trabajo no son más que personas como tú y como yo, y que precisamente por estar tan expuestos y por no ser capaces de decir un simple "no lo sé", dicen auténticas burradas y barbaridades. Por otro lado, hay veces que sí que saben muy bien por qué dicen lo que dicen. La posverdad consiste en cambiar la realidad para manipular lo que la gente cree, cómo se siente respecto a algo y para qué. Pues para influir en la opinión pública y en la forma en la que actúa la gente. En general, las lenguas son una herramienta política importantísima y los propios conocimientos sobre nuestra lengua se usan con fines políticos. Si un político fuera fiel a los diferentes consensos científicos, la forma de hacer política sería totalmente diferente. Estaría más basada en el raciocinio y no en las emociones baratas. Pero lamentablemente es muy común que un político no sea experto en el tema del que habla. Y como consecuencia, los científicos de la lengua hemos tenido que escuchar barbaridades. ¿Por ignorancia o por manipulación? Pues eso no lo sé. Vamos a verlas y lo decidís vosotros. Empezamos con Carmen Calvo. ¿Puedo contar yo que me compré unos pantalones de invierno? Expresidenta del Consejo de Estado y la mejor amiga de la RAE. ¿O no? En Eurovisión. Hay quien la defiende diciendo que eso es una resignificación de la palabra que más se utiliza en los casos de maltrato, ¿no? Es la palabra que acompaña a la torta. Resignificar una palabra requiere un esfuerzo importante que pasa porque la Real Academia Española de la Lengua, en nuestro diccionario, tome decisiones. Esto no se resignifica en un festival de canción ni en Eurovisión. Eso es una tontada. Aquí la señora exministra se pone a hablar de la resignificación. Su tesis es que un festival de la canción no puede resignificar, porque eso tiene que hacerlo la RAE. Tal es su autoridad que se atreve a calificarlo como una tontada. Pues bueno, el diccionario de la RAE recoge el significado de las palabras que las personas usan en la calle. Y como todos los diccionarios van tarde, porque los lexicógrafos tienen que ver si un nuevo uso de una palabra o una palabra nueva está lo suficientemente asentada en la sociedad como para introducirlo en una obra que tiene carácter general. Se añaden palabras nuevas, pero también cambian o añaden acepciones a palabras que ya están en el diccionario. Porque, a ver, ya estoy harta de decirlo, pero la lengua no es un bloque de hormigón inamovible. La lengua es maleable. Algunas partes incluso son maleables a voluntad, sobre todo las partes que están relacionadas con el léxico, con las palabras. Y por eso la lengua sufre cambios. Muchos y constantes
cambios. La tarea de resignificar una palabra no es de la RAE, es de la gente. Y si la gente la resignifica, pues la RAE lo que tiene que hacer es tomar nota y añadir esa nueva acepción. Si de repente mañana todos empezáramos a usar la palabra palo como sinónimo de amigo, pues la RAE tendría que añadir la acepción de amigo a la palabra palo. Así que bueno, ya hemos visto que el proceso por el que se resignifica una palabra es totalmente contrario a lo que dice nuestra experta en lingüística Carmen Calvo. Pero es que esa canción de la que habla nos indica que esa palabra ya está resignificada. Solemos pensar que las lenguas cambian de forma lineal. O sea, en un momento del tiempo tenemos X, que de repente ya es una Y. Pero esto es una simplificación enorme. El cambio lingüístico no es lineal, es un auténtico caos. Cuando algo cambia, no elimina su versión anterior, sino que conviven las dos versiones durante algún tiempo. Y no solo eso, sino que además ese cambio al inicio puede estar asociado solamente a una variedad geográfica. O puede ser un cambio de la lengua en general, pero que solamente afecte a una determinada clase social, o a un grupo profesional, o a un grupo social particular. También puede pasar que surja un cambio, pero que no triunfe y se quede la forma antigua. O puede que sí triunfe y que poco a poco, pero muy poco a poco, vaya extendiéndose a otros grupos sociales. Y por esto digo que la palabra zorra, igual que otros insultos típicos similares como guarra, puta, ya están resignificados, al menos en algunos círculos de confianza femeninos. ¿No me creéis? Pues mirad lo que me dijo la guarra de la hiperactina. ¿Cuál es el pretérito perfecto simple? Es broma. Del verbo satisfacer en tercera persona singular. Pedazo de Como podéis ver, aquí guarra no tiene ese significado de mujer que tiene muchas relaciones sexuales, que es a lo que asociamos tradicionalmente ese término, sino que en un ambiente distendido y de confianza es una forma de reproche, es una ofensa leve que produce risa más que enfado. Pues esto mismo pasa con zorra o puta. De hecho, Bernie, mi documentalista, durante la carrera tuvo que hacer un trabajo muy interesante sobre la expresión hijo de puta. Y la conclusión es que la mayoría de las veces que se usaba no era negativo, sino positivo. Pero bueno, el caso es que Carmen Calvo es la típica persona que no ve más allá de la RAE. ¿O no? Carmen Calvo responde a la RAE: parar el lenguaje inclusivo no está en las manos de nadie. En 2020, Carmen Calvo pedía una reforma de la Constitución para que fuera más inclusiva y decía que hay que adaptarse a lo que diga la gente en la calle. Vaya por Dios. A ver, que es que no pasa nada por decir que algo no nos gusta, pero es que a veces por intentar evitarlo nos metemos en unos jardines. Venga, vamos con Pablo Casado. Porque ya no. Venga, vamos con Pablo Casado, el que fue el presidente del Partido Popular. Se ha atacado la remolacha. Pablo Casado, dialectólogo y su cruzada contra el catalán. Pablo Casado era joven, guapo, hablaba bien, pero sobre todo poseía algo que le hacía tener especial encanto. Cuestionaba continuamente el catalán. Creedme que esto en España da muchos votos. Y el antihispanismo en Cataluña también, ojo, es amor mutuo. Nos comprometemos con la libertad lingüística de las Islas Baleares, que no habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco, habláis formenterés, y esta cultura no es apéndice de nadie. Pues aquí tenemos a Pablo Casado, doctor en dialectología. Y es que os voy a decir una cosa, porque es listo el tío. Cuando dice habláis mallorquín, menorquín, ibicenco, ¿quién le va a decir que no? Yo hablo guadalajareño, uno de Cádiz habla gaditano, uno de Burgos habla burgalés. Pues bueno, yo tengo un vídeo en el que digo que la lengua que se habla en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares y que no es español, forma una unidad, con variedades diferentes, obviamente. Esto es así para casi la totalidad de los lingüistas, independientemente de la batalla política o sociocultural que haya detrás. Ya sé que muchos de vosotros me vais a poner un montón de comentarios de odio por decir que el valenciano, el catalán y el balear van juntos desde un punto de vista lingüístico. Pero, oye, si queréis enfadaros, no lo hagáis conmigo. O sí, que así me dais más interacción al vídeo. Pero tendréis que hacerlo también con prácticamente toda la comunidad científica nacional e internacional. En el vídeo que hice sobre este tema recibí un comentario larguísimo, con un montón de argumentos, pero ojo, ni uno solo lingüístico, y mi favorito fue: los hablantes tienen conciencia de que hablan otra cosa. Primero, no es verdad, porque muchísimos valencianos reconocen sin problema que hablan la misma lengua que en Cataluña. En mi experiencia, la mayoría, pero es mi experiencia. Y segundo, la conciencia lingüística que tengan los hablantes, ¿importa? Imaginaos que mañana todos los hablantes de Cádiz deciden
¿Que hablan otra cosa? Porque así lo piensan ellos. ¿Entonces el gaditano sería una lengua diferente? Pues puede que política y socialmente sí, pero para un especialista en lingüística, pues obviamente no. Pero ojo, ¿pensáis que la cruzada contra el catalán de Pablo Casado termina aquí? ¡Ay, ingenuos! No tenía bastante con Baleares, así que cuando llegó a Valencia sirvió el mismo plato. Casado cuestiona a la Academia Valenciana de la Lengua, al Supremo y a la Unión Europea al decir que catalán y valenciano no son lo mismo. Recordad que la disputa catalán contra valenciano casi nunca es lingüística. La comunidad científica tiene casi unanimidad al respecto. Es una disputa social y política. Venga, vamos con el siguiente político, ahora de Vox, Ortega Smith. El ecologismo de cara dura, los ecologetas. Ortega Smith, el Tolkien del Parlamento. Si queréis más historia, leeros la historia de España, si ya está escrita, no hace falta que os la inventéis. Como os inventasteis el batúa, por cierto, cogiendo dialectos de distintas aldeas y de distintos valles que entre ellos no se entendían y decidisteis homogeneizarlo. A Ortega Smith le parece mal el proceso de estandarización del euskera. Probablemente ni lo sepa y jamás habría sido capaz de expresarlo así, pero se refiere a eso. Basándonos en su demostrada y dilatada experiencia en este campo, podríamos llamar a Ortega Smith el constructor de idiomas. Bueno, probablemente lo que no sepa Ortega Smith es que lo que se hizo para crear el euskera batúa o el euskera estándar no tiene nada de especial. Hay varias formas de crear un estándar. Unificar diferentes formas dialectales, coger una forma hablada de un determinado momento en un determinado sitio o elegir la variedad dialectal más prestigiosa. Estas son tres bases diferentes, pero en todas se sigue un proceso en el que se eliminan rasgos regionales y se busca la mayor cantidad de elementos comunes posible. Y cuando se termina este proceso estandarizador, tenemos una forma de lengua artificial que no representa ninguna realidad, pero que funciona como un ideal y una referencia para una comunidad de hablantes, sea cual sea esa comunidad. En el caso del euskera se escogieron los dialectos centrales porque eran los que tenían mayor número de hablantes y mayor tradición literaria. Es decir, que los que estandarizaron el euskera hicieron lo mismo que los demás, pero hace menos tiempo. Quizás por eso somos más conscientes y lo hace más criticable. Imagino que por puro desconocimiento sobre cómo está construido su propio estándar. Sea hablante de la lengua que sea. Pero Ortega Smith no se queda aquí, porque su amor por las lenguas construidas se hizo darse cuenta de que el euskera usa palabras inventadas. Fíjate tú, no como en español, que las palabras nacen de la tierra y las recogemos con una hoz cuando llega la temporada de cosecha. A ver, uno de los principios fundamentales de la lingüística es que los significados no tienen relación con los significantes. Es decir, que una palabra no tiene ninguna relación real con aquello a lo que representa, excepto las onomatopeyas. En la palabra guerra, ¿qué parte está relacionada con la guerra? ¿La G? ¿La A? Todas las palabras que usamos son una invención, son símbolos acústicos. Es que además inventarse palabras es algo súper normal que hacemos constantemente. Sin ir más lejos, casi todas las palabras relacionadas con internet o con la informática son inventadas y además bastante recientes. Bueno, pues Ortega Smith dice que el estándar es una invención y que las palabras inventadas merecen desprestigio. Así que en realidad pues no es un insulto al euskera batúa, es un insulto a todas las lenguas con estándar del mundo. Vamos ya con el último, con Pablo Iglesias. Mi generación prefiere follar. Pablo Iglesias, el científico del pueblo. Sé perfectamente que la lengua que se habla en Barcelona, la lengua que se habla en Valencia, la lengua que se habla en Mallorca es la misma como es la misma la lengua que se habla en Madrid, en Sevilla, en Buenos Aires o en Lima. Son los que permitieron locuras como que se hicieran diccionarios en Yugoslavia de serbio y de croata, que era la misma lengua, o de catalán y valenciano. Yo lo tengo claro. A ver, si os digo la verdad, no termino de entender del todo a qué se refiere, pero voy a hacer la crítica desde mi interpretación de sus palabras. Y si lo he interpretado mal, como doctor en ciencias políticas que es, que hubiera ajustado más las palabras de su discurso. Empieza diciendo que el catalán y el valenciano y el balear, mallorquín, menorquín, son la misma lengua y que él lo tiene muy claro. Como ya hemos visto antes, este es el consenso científico mayoritario. Pero después dice: ¡no peleen con los filólogos! ¡Escuchen a la gente! Lo que yo entiendo aquí es que Pablo Iglesias está criticando a los filólogos.
porque hacen diccionarios que separan idiomas, mientras que la gente sabe la verdad. A ver, a lo mejor también se refiere a que esa gente son los filólogos, pero entonces la frase es un poco rara. Así que si en realidad está diciendo que tenemos que escuchar a la gente, al pueblo, y no a los filólogos, está haciendo populismo puro. La gente no sabe de lingüística ni de filología. O sea, no se puede delegar la responsabilidad científica en la gente. La gente no decide qué es lo que habla, en absoluto. Igual que no deciden la composición de las estrellas o lo que pasó en el siglo XII. La ciencia no es democrática, como dijo Berto Romero en uno de sus monólogos. Aunque sería más correcto decir que los consensos científicos no son democráticos, porque la ciencia sí puede o incluso debe serlo. La ciencia estudia y clasifica datos y fenómenos para una mejor comprensión, y eso sí lo hacen los profesionales. ¿Os imagináis un discurso que fuera ¿qué sabrán los físicos de la NASA? Para ir a la Luna, escuchad a la gente. Por cierto, que su ataque a los filólogos está más que poco justificado, porque además la mayoría de filólogos y de lingüistas son los que están repitiendo constantemente que sí, que en todos los manuales serios de lingüística o de filología el catalán, el valenciano, el balear son la misma lengua. ¿Hay malos filólogos y malos lingüistas? Claro que sí. Igual que hay malos abogados, malos economistas, malos médicos, malos políticos. ¿Hay filólogos con una vida precaria porque esta profesión es de las menos valoradas en la sociedad? Pues sí, y quizás por eso se meterán en hacer cualquier trabajo en el que puedan hacer algo mínimamente parecido a lo que les gusta y que les paguen. Lo que quiero decir con esto es que creo que a la gente la lengua le da exactamente igual. El consenso científico a la gente no le puede importar menos. Lo que le molesta a la gente es que le cambien sus cositas y que las cosas no sean como a ellos les gusta. Desde mi punto de vista, moldear la lengua a tu voluntad y saltarse las lenguas del estándar cuando se considere forma una parte totalmente normal del uso de la lengua. Se ha hecho siempre y siempre se hará. Lo malo es cuando nos mienten o nos intentan tomar por tontos. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. El problema con estas mentiras es que la gente elige creérselas. ¿Por qué? Pues porque van bien con su ideología o con su forma de ver el mundo. ¿Qué te pasa, bebé? Ven aquí. ¿Quieres saludar? Famoso. Como el político es una figura de autoridad, lo que dice es automáticamente un argumento a favor de mí misma, siempre que sea de mi bando, claro, porque la política no va de razonar, va de apoyar a tu equipo, sin tener en cuenta ni lo bueno ni lo malo, porque estos conceptos desaparecen, solo queda el apoyo incondicional. ¿Cómo se va a equivocar si yo le he votado? Esto supondría estar equivocado yo, y yo no puedo equivocarme. A ver, yo por ejemplo sé un poco de lingüística y de poco más, y reconocer mi ignorancia no me hace más débil, sino creo que me hace más sincera y por lo tanto más valiente. No, pero ahora en serio, yo creo que reconocer que una persona sabe más que tú y aprender de ella es una virtud. Desde luego no debería ser una humillación. No se puede saber de todo, y si una persona pretende haceros creer eso, desconfiad. Mirad esta gráfica. Es una hipótesis llamada efecto Dunning-Kruger. Popularmente se conoce como el síndrome del ignorante, y no está libre de críticas, ¿eh? Pero a mí me gusta porque creo que al menos en gran parte es muy acertada. Es verdad que puede añadírsele algún matiz, pero yo creo que el patrón que marca es muy acertado. Bueno, pues aquí podemos ver que la persona que es más ignorante tiene mucha más confianza en lo que dice que la persona que es más experta en un tema. Es decir, que cuanto más sabes de algo, más eres consciente de todo lo que te queda todavía por saber. Tú imagínate que un desconocido se planta enfrente de mí y de la ministra Carmen Calvo y nos pregunta, ¿la RAE es quien manda en la lengua? La ministra le dice, sí, claro, ella manda. Súper rotunda y con muchísima seguridad. Y yo le diría, bueno, hay que tener en cuenta que depende de lo que estemos hablando. Es que es muy difícil porque existe la lengua estándar y la lengua coloquial, simplificándolo mucho, porque existen cientos de registros y parámetros, tanto internos como externos, que tener en cuenta, y bla bla bla. ¿Con cuál de las dos opiniones creéis que se quedará el que ha hecho la pregunta? Pues que Carmen tiene muchísimo más conocimiento y por eso estaba tan segura, mientras que yo no paraba de dar excusas para no responder. Bueno, pues es que esto es otra consecuencia del efecto Dunning-Kruger. No es solo que los más ignorantes se muestran más seguros y más taxativos. ¡Saoko! ¡Saoko! No es solo que los ignorantes se muestren más seguros y taxativos, sino que además convencen más, y esto ya es hasta peligroso. ¿Por qué pensáis que convencen tanto los antivacunas o los negacionistas del cambio climático? Pues porque escuchar a los especialistas no es sencillo. O sea, no te dan soluciones fáciles a problemas difíciles. Porque en la vida queremos conceptos claros, pero la realidad es que hay muy pocas cosas en la vida que sean claras. Y ojo que no quiero ser relativista, hay verdades y hay mentiras. Y por desgracia,
día hay posverdad, pero tenemos que llegar a la realidad después de mucho preguntarnos, de investigar, de cuestionarnos a nosotros mismos y de cuestionar la información que nos llega. No podemos llegar al conocimiento sin quitarnos estereotipos, prejuicios, ideas preconcebidas. No puede haber conocimiento si no aceptamos que en la vida hay cosas que no nos gustan y que sí, que cambiaríamos, pero que no podemos. No puede haber conocimiento sin reconocer que lo que nos gusta, lo que es verdad y lo que es bueno muchas veces no van a coincidir. En fin, no hay conocimiento sin deconstrucción de nuestros esquemas mentales. Y esto es súper difícil porque nadie quiere complicarse la vida. Yo hace unos años, para el femenino, defendía a muerte el uso del masculino presidente. Me reía del miembras y corregía todas las faltas del estándar que escuchara. Era la persona más pedante e insoportable del mundo. ¿He dejado de ser pedante e insoportable? Pues no, pero os aseguro que cada vez tengo una visión muchísimo más científica de la lengua, o al menos intento tenerla, y que he dejado de juzgar la forma en la que habla la gente y lo he cambiado por pararme y pensar, wow, qué interesante este uso de la lengua que no es estándar. Y ojo, ahora soy mucho más feliz. Mi consejo, no busquéis información con la intención de encontrar algo que os va a dar la razón, porque acabaréis haciendo lo que en inglés se llama cherry picking, en español, falacia de la evidencia incompleta. Es decir, nos quedamos con la información que nos conviene y no hacemos caso de la que no nos conviene. Hay que tener la mente abierta a que las cosas a lo mejor no son como pensamos o no son como nos gustan, pero esto no quita que en realidad sean así. No tendríamos que creernos todo lo que nos diga una persona aunque la admiremos. Hay que leer mucho, contrastar información y pensar que muchas veces quizás somos nosotros los que estamos equivocados, porque tenemos opinión sobre todo, pero en realidad somos especialistas en muy poquito. Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? ¿Es más correcto castellano o español? Porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!